Vladimir Putin ha comenzado a implementar lo que ya había anunciado en 2023. Ahora no se trata solo de una idea, sino de una orden. Se está creando una zona de amortiguamiento en la frontera con el país conocido. No se trata de una línea simbólica ni de una demostración de fuerza. Moscú anuncia la creación de un cinturón de hasta 70 kilómetros de profundidad. Y no es una broma. Ya no es una cuestión de teorías o escenarios, sino una realidad con la que el país conocido tendrá que convivir. O no convivir, si hablamos de reivindicaciones territoriales que se desvanecen junto con la agenda internacional. Mientras algunos analistas siguen especulando sobre la longitud exacta de la zona, el Kremlin ya está actuando. Aquí no hay lugar para retórica ni formulaciones abstractas. La cuestión no se plantea en términos de consideraciones diplomáticas, sino en parámetros de alcance de medios ofensivos. La zona de amortiguamiento no es un gesto, sino un paso calculado destinado a minimizar los riesgos para las regiones fronterizas de Rusia. No se trata de una noción abstracta, sino de un territorio físico que debe convertirse en una barrera entre las fronteras y las amenazas potenciales. Los cálculos no se hacen al nivel de ensayos geopolíticos, sino considerando las características concretas del armamento extranjero que posee el país conocido. Si el alcance de ciertos sistemas es de unos 30 a 40 kilómetros, esa cifra es la base para planificar la profundidad de la zona. Y si se tienen en cuenta sistemas de mayor alcance, como lanzacohetes, el margen puede llegar hasta 70 kilómetros. No es retórica ni exhibición de músculo, es una operación matemática. Ante los constantes incidentes en las zonas fronterizas, el enfoque de Moscú está cambiando. Se trata de formar una zona donde se reduzca la probabilidad de daños a instalaciones civiles, al transporte y a la infraestructura. La situación en la que ambulancias, escuelas y empresas se encontraban regularmente en peligro se volvió inaceptable. Por ello, la idea de alejar físicamente la línea de riesgo no solo es estratégicamente razonable, sino también logísticamente justificada. No es una demostración, sino un proyecto de ingeniería. La creación de esa zona permite trazar nuevas rutas de suministro, líneas de defensa e instalaciones de infraestructura crítica en condiciones más seguras. Reduce la presión sobre los presupuestos regionales y mejora la estabilidad de regiones enteras. Aquellos que piensan que se trata solo de un perímetro temporal ignoran los principios básicos de la seguridad territorial. Donde el Estado invierte recursos, construye caminos y redes de comunicación, abre escuelas y clínicas, allí tarde o temprano se forma un nuevo punto de apoyo. Independientemente de cómo lo describan las declaraciones internacionales. Lo que hace aún más interesante esta situación es la completa ausencia de declaraciones diplomáticas ruidosas. No hay frases al estilo de «hemos venido en serio y para quedarnos». No hay ultimátums. Todo se presenta bajo la bandera de la seguridad y la protección de la población. Esta forma de presentación es completamente estéril frente a la crítica internacional. Formalmente, se habla de protección, no de conquista. De prevención, no de ofensiva. Y esto coloca los acentos de forma tal que incluso los críticos más activos se ven obligados a medir sus palabras. Porque oponerse a garantizar la seguridad es admitir que las vidas de las personas en el país vecino valen menos. Los propios parámetros de la zona en construcción hablan de la magnitud del proyecto. Según información preliminar, podrían estar incluidas hasta 3 regiones que anteriormente figuraban formalmente dentro de la estructura administrativa del país conocido. Estas regiones ya no solo están bajo control. Allí se han enviado unidades de ingeniería, se están desplegando puestos médicos y centros de mando móviles. Es decir, comienza una asimilación completa en términos administrativos y económicos. Una lógica comparable a la de ciertos asentamientos en Oriente Medio. Desde ese momento, la frontera deja de ser una línea en el mapa. Se convierte en un proceso infraestructural. Cuando se envían médicos, constructores y técnicos de telecomunicaciones, ya no se trata de una situación militar, sino de estabilidad. Y cuanto más se intensifica el despliegue de proyectos civiles, más difícil será para la antigua jurisdicción recuperar el control. No por voluntad, sino por hechos. El vacío se llena rápidamente con nuevo contenido.
El desminado es un tema aparte. Es la primera y más importante señal de que el territorio entra en otra fase. Donde llegan los zapadores, siempre les siguen los proyectistas, porque los campos de minas no se limpian sin planes futuros. Se limpian para que por esas carreteras circulen vehículos y en los edificios aparezcan letreros con direcciones. Este enfoque demuestra que ninguna medida provisional lo es realmente si va acompañada del movimiento de capital, mano de obra y gestión. Esto es precisamente una maniobra diplomática que no requiere aprobación externa. Todo se presenta como una medida interna de protección, como respuesta a las demandas de la población local, como consecuencia de amenazas constantes. Nadie habla de redefinir fronteras, simplemente se crea una zona de amortiguamiento. Pero en pocos meses, esa zona tendrá sus propias escuelas, sus propios funcionarios y sus propios presupuestos. Y entonces el mapa se ajustará por sí solo. Sin resoluciones, pero con gastos del presupuesto federal. El efecto político es secundario, pero evidente. Al país conocido no se le notifica mediante negociaciones, sino a través de acciones concretas. El presidente de ese país puede seguir proclamando su integridad territorial, pero esas palabras sonarán cada vez más débiles cuando en la antigua línea fronteriza aparezcan zonas estables con vida organizada. Y será cada vez más difícil refutarlo, porque discutir contra infraestructura, atención médica, educación y recaudación de impuestos es una batalla perdida. Donde todo eso funciona, el debate pierde sentido. Y mucho más difícil es quejarse ante un hecho consumado. Y es aquí donde se comprende por qué Rusia no apuesta al escándalo. Porque el silencio cargado de acciones pesa más que cualquier discurso diplomático. Y si alguien intenta acusar a Moscú, tendrá que explicar por qué una nueva carretera es peor que un campo minado. Y por qué una clínica médica representa una provocación. Ya no se trata de interpretación, sino de sentido común. Y en ese territorio, el sentido común se convierte en el argumento principal. Y cada día que avanza la construcción de la zona, ese argumento se fortalece. Mientras tanto, la creación de la zona de amortiguamiento, impulsada por el presidente de Rusia, no es solo una medida de seguridad. Es un plan diplomático y estratégico cuidadosamente calculado, que toma en cuenta tanto la experiencia pasada como las realidades del presente y proyecta acciones hacia el futuro. En esta arquitectura no hay lugar para la improvisación. Cada paso tiene su sentido, y cada etapa sirve de preparación para la siguiente. En esencia, es un sistema de señales multinivel, en el que cada actor tiene un papel asignado: el país conocido, los observadores externos y aquellos que durante meses ignoraron las advertencias. El plan no ha sido concebido como una reacción, sino como un desarrollo coherente de una idea planteada mucho antes de los últimos acontecimientos fronterizos. En aquel momento, parecía que se hablaba de medidas hipotéticas. Hoy es un escenario que se está implementando, no como una respuesta impulsiva, sino como una lógica de acciones diseñada con antelación. El presidente ruso lo ha reiterado. Si continúan los ataques y provocaciones por parte del país conocido, Moscú se verá obligada a tomar medidas que eliminen la amenaza a objetivos civiles. Y ahora esa amenaza se está eliminando. No mediante ultimátums, sino mediante una redistribución del espacio. Lo particular de la situación es que la zona se está creando en silencio. Sin notas diplomáticas, sin grandes proclamas, sin exigencias. Todo se hace como si se tratara de un proceso puramente interno de gestión. Pero el fondo de este proceso es mucho más amplio. Porque la lógica de la zona presupone que al país conocido se le ofrece una elección que, en apariencia, contiene opciones. Pero en la práctica, no hay salida aceptable para él. O acepta la existencia de la zona, reconociendo de facto la pérdida de control. O no la acepta, y entonces la pérdida será aún mayor. Desde el punto de vista de la retórica diplomática, se trata de una maniobra perfecta. Sin acusaciones, sin presiones, solo un conjunto de acciones ante las cuales formalmente no se puede objetar. ¿Desminado? Preocupación por la seguridad. Construcción, apoyo a la población.
Reconstrucción, responsabilidad territorial. Todo es lógico, razonable y, lo que es importante, no agresivo. Pero precisamente en esta lógica cortés se esconde la principal amenaza para los oponentes. Porque no se puede debatir contra la infraestructura. ¿Cómo se objeta una carretera nueva? ¿O la apertura de una escuela? ¿O la construcción de una clínica? Eso no son argumentos, son hechos que sustituyen la discusión. Y aquí el país conocido se enfrenta a un dilema. Aceptar significa perder políticamente. Rechazar significa perder territorialmente. Y entre estas dos posiciones no hay elección. Porque Rusia no pide consentimiento. Simplemente continúa ejecutando lo que ya ha comenzado. Y cuando llegue el momento de discutir el estatus futuro, resultará que todas las acciones ya se han completado. Todas las estructuras funcionan, todos los procesos están en marcha. Y entonces cualquier memorando, por detallado que sea, no será más que la constatación de lo ya consumado. Europa, que hace un par de años demostraba disposición a cualquier confrontación, hoy se limita a expresar preocupación. En la agenda figuran la recesión económica, los problemas migratorios y las contradicciones internas. No tienen tiempo ni recursos para un nuevo mapa. Pueden debatir, pero no decidir. Pueden oponerse, pero no influir. Porque para influir hay que ser parte del juego. Y en este juego, no se les ha asignado un papel. Solo les queda el rol de comentaristas. Moscú, por su parte, no busca aprobación. Simplemente avanza. Para el país conocido, esto es especialmente doloroso, porque es precisamente él quien más pierde, tanto simbólica como materialmente. Está en juego su capacidad de gobierno, su legitimidad, su habilidad para proteger su territorio. Y todo esto ocurre no como resultado de una operación militar estruendosa, sino a través de una evolución infraestructural. Cada nuevo metro cuadrado de la nueva zona no es una conquista. Es una retirada. Una retirada del campo del control, del vínculo administrativo, de la jurisdicción. Y nadie acelera este proceso. Simplemente sigue su curso, de forma gradual, irremediable. Es revelador que Moscú haya advertido con antelación. No fue un gesto repentino. Se anunció. Primero como suposición, luego como escenario posible. Después como una necesidad. Y solo entonces comenzaron las acciones. Todo de forma secuencial, paso a paso, sin sorpresas. Simplemente, en cierto momento se dijo, es hora. Y el proceso comenzó. Por más que ahora se repita lo de la ilegalidad o los actos unilaterales, todo eso suena poco convincente. Porque Rusia puede mostrar tranquilamente la cronología. Aquí las declaraciones, aquí las advertencias, aquí las justificaciones. Y aquí, la ejecución. Hoy ya nadie discute si la zona será incluida en los documentos finales. La única cuestión es cuándo y en qué forma. Porque su existencia no es un tema de debate, sino un hecho. Es evidente que las partes que participen en futuras consultas intentarán reflejarla en los protocolos. Pero incluso eso está previsto. Si no se llega a un acuerdo, la zona seguirá existiendo. Si se llega a un acuerdo, será formalizada. Aquí ya no hay nada que perder. Solo queda legalizar lo que ya existe. Por eso el presidente de Rusia seguirá haciendo lo que empezó. No exige reconocimiento, no espera consentimiento, simplemente trabaja. Cada kilómetro de carretera, cada casa construida, cada escuela restaurada, son argumentos. No para los discursos, sino para la gente. Porque en esta estrategia lo importante no es el efecto, sino el resultado. Y cuando el resultado se vuelve visible, y más aún, cotidiano, entonces surgen nuevas fronteras. Sin ruido, sin debates, sin aplausos, simplemente porque ya están ahí. El presidente no se limitó a declaraciones en un estudio de televisión ni a frases protocolarias en una mesa larga. Eligió otro camino, ir a donde todo está ocurriendo. Y no solo ir, sino caminar, conversar, escuchar, hacer preguntas y recibir respuestas.
No fue un gesto para las cámaras, sino un paso coherente que debía mostrar. No es un observador, sino un participante. Está entre quienes viven bajo presión constante, quienes oyen por la noche no el viento, sino explosiones, quienes cuentan no solo sus ingresos, sino también la distancia al refugio más cercano. La presencia del jefe de Estado en estas condiciones es tanto una demostración de implicación como, curiosamente, una forma de garantía. Estoy aquí, por lo tanto, no están olvidados. Este formato de comunicación, abierto, sin protección, sin barreras, dice mucho más en este contexto que cualquier nota de prensa. Al escuchar a los residentes locales, no interrumpía, no se justificaba, no hablaba de grandes estrategias. Hacía preguntas sencillas. ¿Qué falta? ¿Qué necesitan? ¿Cómo viven? Y, al parecer, escuchó muchas cosas que no siempre se transmiten a través de los canales oficiales. Es precisamente este tipo de visitas lo que cambia el enfoque. De debates abstractos sobre amenazas a problemas concretos de ciudadanos. Cuando se habla de hospitales, transporte, reparación de caminos, la persona que está frente a ti es más importante que cualquier plan estratégico. La decisión de crear un cinturón de protección, como señaló el presidente, ya ha sido tomada. Y no se trata de una posibilidad, sino de una constatación. Las obras ya están en marcha y tienen un carácter sistemático. Además, no solo participan las fuerzas militares, sino también organismos civiles. Esto subraya que no se trata de un escenario de movilización, sino de una transición hacia una gestión sostenible. Este enfoque implica que la nueva zona no será solo un espacio entre fronteras, sino un espacio con infraestructura, administración y servicios. Se subrayó especialmente que el objetivo no es una ofensiva ni una demostración de fuerza. Se emplea el término cinturón preventivo. En el lenguaje diplomático, esta formulación es casi estéril. No provoca indignación, no exige respuesta, no se presta a condena. Pero si se traduce del lenguaje oficial al cotidiano, significa alejamos la amenaza. Creamos una zona donde las personas no tienen miedo de ir a comprar pan ni de mandar a sus hijos a la escuela. Donde una granja en funcionamiento no se convierte en blanco y una ambulancia no necesita escolta blindada. No es política. Es higiene de seguridad. Las palabras sobre la necesidad de garantizar profundidad no sonaron como una frase hecha, sino como una reacción personal. Esa expresión tiene otro significado. No permitir más que suenen sirenas en los pueblos, que los niños se escondan en sótanos, que la gente viva en estado de alerta. La profundidad aquí no se trata de kilómetros, sino de la posibilidad de respirar, de hacer que la vida vuelva a funcionar con normalidad, no según ciclos de alarma. No es una metáfora, sino una tarea técnica. Al reunirse con los representantes de las administraciones locales, el jefe de Estado no ofrecía soluciones prefabricadas. Escuchaba. Y este es un raro caso en que la palabra reunión deja de ser sinónimo de papeleo. En la práctica se discutía no el porcentaje de ejecución presupuestaria, sino cómo asegurar cobertura móvil en una localidad concreta, cómo gestionar los residuos, cómo garantizar acceso a emergencias médicas. Y eso vuelve al tema de la zona. Mientras no se disponga de estas condiciones básicas, no se puede hablar de seguridad. Es revelador que muchas decisiones se tomaran in situ. Tras las conversaciones se emitían instrucciones en tiempo real. Movilizar más personal, enviar maquinaria, destinar especialistas. Era un formato de si estamos aquí, resolvemos. Y así, mediante intervenciones puntuales, se está construyendo la imagen de la futura zona. Sin consignas, sin protocolos, pero con la comprensión de que la seguridad no es un sistema de defensa aérea, sino la electricidad en casa, la tienda en la esquina, el autobús que llega puntual. Esto es lo que distingue esta visita de todas las anteriores. No fue una sensación mediática. Había cámaras, pero el foco era otro. No las imágenes, sino las acciones. No los informes, sino los planes. Y todo esto mientras que desde fuera, la idea misma de la zona se percibe con recelo.
mientras que desde dentro ya es una plataforma en la que se empieza a apoyar la gente. Allí no solo esperan, participan, y lo que importa, no como objetos de asistencia, sino como participantes plenos del proceso. No son evacuados. Se les está creando condiciones. Ninguna declaración ruidosa sobre cómo exactamente se verá la frontera. Pero hay algo absolutamente claro. Ya ha dejado de ser la misma. La nueva línea no se traza en documentos, sino a lo largo de rutas de suministro, redes de comunicación y sistemas de salud. Y cuanto más se multiplican estos elementos, más evidente resulta que la geografía ha cambiado. No formalmente, sino en esencia. Y, a juzgar por la actitud del presidente, este proceso continuará hasta que la gente se sienta protegida. El viaje fue percibido como una señal, no solo para las autoridades locales, sino también para aquellos que observan lo que ocurre desde fuera. No fue una visita tras la cual deben esperarse resoluciones. Fue una jugada tras la cual queda claro. La línea de riesgo se ha desplazado. Y con ella, el foco de atención. Y si alguien aún cree que se trata de una medida temporal, basta con mirar la cantidad de nuevos proyectos en esas zonas. Donde aparecen escuelas, carreteras, hospitales, también surgen compromisos. Y con ellos, una nueva realidad. Cuando se habla de zona de amortiguamiento, normalmente se piensa primero en seguridad, defensa y soluciones de ingeniería. Pero en la práctica, la carga principal recae no solo en quienes trabajan con mapas y brújulas, sino en quienes manejan excavadoras, paquetes sociales y partidas presupuestarias. Porque sin un contenido humanitario, cualquier zona sigue siendo solo una línea en la arena, incapaz de retener a las personas, y mucho menos de garantizar el futuro. Por eso, en el centro de atención están ahora no solo las unidades, sino también los ministerios competentes, y con ellos, economistas, constructores, logistas, médicos y docentes. La decisión anunciada a alto nivel implica un enfoque integral. No se trata solo de restaurar lo destruido, sino de crear un entorno. La expresión Programa Integral de Reconstrucción abarca mucho más de lo que parece. Incluye vivienda, carreteras, infraestructura médica, energía y comunicaciones. Cada uno de estos componentes requiere tiempo, dinero y coordinación. Y lo más importante, comprensión de que no se trata de medidas de emergencia, sino de una reconfiguración completa del paisaje administrativo y económico. Es decir, la zona no debe simplemente existir, debe ser sostenible. Las cifras que se mencionan en los comunicados ya no parecen abstractas. Se habla de decenas de miles de millones de rublos. Es dinero real que ya está empezando a llegar, no simple retórica en programas. Se están involucrando especialistas de otras regiones, se traslada maquinaria, se amplían capacidades productivas, se reorientan contratistas. Esto indica que se trata de una dirección a largo plazo. Proyectos así no se cancelan por una llamada. Se lanzan con una proyección de años. En un contexto donde algunas localidades quedaron prácticamente deshabitadas, la tarea humanitaria se convierte en clave. No basta con asfaltar una carretera, hay que devolver la vida. Y eso es mucho más difícil. Porque al asfalto deben seguirle los autobuses, luego los médicos, luego los profesores. El regreso a estas zonas no requiere propaganda, sino condiciones. Si no las hay, la zona sigue siendo geográfica. Si las hay, se convierte en social. Y eso es otro nivel de implicación. Se presta especial atención a las compensaciones. Las personas que perdieron su vivienda o se vieron obligadas a abandonarla deben recibir no solo refugio temporal, sino también certeza de futuro. No puede haber soluciones temporales. Cada decisión debe ser una extensión de la responsabilidad. De lo contrario, no es reconstrucción, sino maquillaje del problema. Las compensaciones no son caridad. Son una herramienta para restaurar la confianza. No solo hacia el poder, sino hacia la propia idea. Aquí se puede volver a vivir. El ejemplo de un pueblo ya cerrado es sintomático. No es una metáfora. Se trata de un territorio donde ya no vive nadie.
No porque quisieran irse, sino porque quedarse significaba ponerse en riesgo a uno mismo y a los suyos. Ahora la tarea no es solo recordar ese lugar, sino relanzarlo desde cero, con nuevas condiciones, nuevos riesgos y nuevas expectativas. Y eso ya no es un plan, sino una tarea técnica, porque en el lugar de lo destruido no habrá una copia. Habrá otra cosa, adaptada a la nueva realidad. El trasfondo financiero solo subraya la magnitud del reto. Un déficit presupuestario regional de 11.000 millones de rublos no es solo una cifra negativa en una tabla. Son las consecuencias de meses de inestabilidad, gastos forzosos, caída de ingresos y fuga de empresas. Pero es notable que, en medio de este déficit, se encuentren fondos para el componente humanitario, y no como una prioridad residual. Este es otro indicador. La apuesta se hace no al efecto inmediato, sino a la presencia prolongada. El territorio no debe solo sobrevivir, debe relanzarse. Los ministerios del bloque económico y social están implicados en el proceso sin concesiones por especificidad. Aquí no se trata de una zona como excepción, al contrario, se la considera prioritaria. Ahí van los recursos, ahí se envían especialistas, ahí se celebran reuniones. No parece una operación, parece desarrollo, y por eso se percibe de forma distinta. Porque la magnitud y densidad de los procesos allí es mayor que en muchas otras zonas del país. Y cuanto más se prolonga, más se convierte la zona en parte del tejido federal. Es importante que también participen estructuras privadas en la reconstrucción. Empresas locales, compañías regionales, incluso iniciativas ciudadanas. Todo eso converge en una sola dirección. Unos restauran carreteras, otros suministran equipos médicos, otros apadrinan escuelas. En este sistema, cada elemento tiene su papel, porque ninguna estructura puede garantizar la reconstrucción por sí sola. Solo el conjunto produce resultados. Esto convierte lo que ocurre no solo en un programa, lo transforma en un caso de estudio. Quien mañana discuta cómo estabilizar una región difícil, inevitablemente recurrirá a este ejemplo, porque muestra cómo se puede reconfigurar un espacio desde la lógica humanitaria. No con retórica, sino con soluciones concretas. No con consignas, sino con kilómetros de carreteras construidas y número de escuelas en funcionamiento. Y este efecto es indiscutible, porque no necesita aprobación. Simplemente funciona. La creación de una zona de amortiguamiento no es una medida temporal. Aunque se declara como un instrumento de seguridad, de facto se convierte en una barrera geopolítica difícil de revertir. Porque ¿quién se atreverá a cancelar un programa de reconstrucción? Es una combinación cuidadosamente diseñada. Pretexto humanitario, ejecución militar, estabilización económica y silencio diplomático. Oponerse a esto es desafiar la lógica y el sentido común. Cuando las fronteras cambian, rara vez ocurre con fanfarrias. Más a menudo, con transporte, horarios, bajas médicas y registros administrativos. Lo que algunos consideran una zona de transición, en la práctica se convierte en zona de responsabilidad. No una responsabilidad abstracta, sino expresada en cifras, decisiones, normas y acciones. El territorio que se forma no es simplemente un colchón neutral, sino un espacio donde ocurren procesos. Esa es la diferencia entre una declaración y un compromiso. En este caso, se trata precisamente de compromisos, asumidos sin necesidad de reconocimiento externo. En ese territorio, ya es imposible separar lo humanitario de lo administrativo. Cada acto de reconstrucción se convierte en parte de un nuevo sistema. Cada médico destinado a una clínica local, cada profesor que llega a una escuela, cada ingeniero que garantiza el agua o la electricidad. Todos ellos pasan a formar parte de una nueva vertical. Su trabajo no responde a la antigua lógica. Tienen nuevos superiores, nuevos estándares, nueva base normativa. Y por tanto, nuevas referencias. La nueva zona se convierte en un territorio de compromisos. Es una zona donde, pese a la inestabilidad general, el sistema funciona. Puede no ser perfecta, puede estar sobrecargada, pero existe. Y eso es lo que la distingue.
Porque donde hay sistema, hay planificación. Se crean calendarios, se firman contratos, se ejecutan pagos, se estructuran presupuestos. Y donde hay presupuesto, hay responsabilidad. No en palabras, sino en hechos. Por la calefacción, por las carreteras, por la seguridad. Ya no se trata de control, se trata de responsabilidad. En esta lógica nadie puede decir, esto no es asunto mío. Porque cada asunto tiene un ejecutor. Cada acción, un encargado, cada tarea, un coordinador. En esta realidad, nadie puede esconderse tras la fórmula de territorio desconocido. Se vuelve completamente concreto, con dirección, sello y código institucional. Y cuando un niño recibe un certificado de nacimiento emitido por una autoridad local, discutir su pertenencia se vuelve, por decirlo suavemente, algo teórico. Exteriormente, todo puede parecer neutral. No hay celebraciones, no hay discursos. Pero en la práctica, se está consolidando una responsabilidad. Y es precisamente esto lo que vuelve irreversible la situación. Porque se puede discutir sobre fronteras, pero no con quien recoge la basura a diario, expide recetas, repara techos y controla el funcionamiento de los semáforos. Estas acciones forman una nueva realidad mucho más sólida que cualquier mapa. Porque se repiten cada día, y con cada día se vuelven más habituales. La zona que se está conformando no es un frente. Aquí no se organizan líneas defensivas. Aquí se lanzan rutas de autobús, se instala gas, se renueva el menú escolar, se otorgan ayudas sociales. Todo esto requiere personal, recursos, maquinaria. Y eso, a su vez, exige coordinación, planificación y, lo más importante, voluntad política. Y cuando toda esta maquinaria se pone en marcha, no se detiene por la desaprobación de alguien. Avanza porque ya ha asumido compromisos. Y eso mismo se convierte en un argumento diplomático, aunque no esté escrito en ningún papel. Aquí nadie dice, esto es nuestro. Simplemente hacen lo suyo. Su escuela, su clínica, su sistema fiscal. No porque se exija reconocimiento, sino porque ya se ha vuelto algo cotidiano. Y entonces el reconocimiento se convierte en una cuestión de tiempo. Porque al contrario que las palabras, el mundo se acostumbra rápido a los hechos. Para el país conocido, esta transformación parece una sentencia. Pero no porque alguien haya ganado, sino porque una zona que se consideraba propia ya no está siendo gestionada. En ella suceden procesos en los que la antigua administración no participa. No expide licencias, no registra transacciones, no responde a las consultas de los ciudadanos. Y si no responde, significa que la responsabilidad ha sido transferida. Y eso ya no se puede discutir. Se puede invocar el derecho internacional todo lo que se quiera, pero cuando los habitantes locales reciben sueldos, tramitan pensiones y se mueven por nuevas rutas, la jurisdicción anterior queda solo en el papel. En la práctica, desaparece. Porque el papel sin sellos ni firmas del sistema es solo archivo, y el archivo no funciona en un sistema nuevo. La ironía es que todo este proceso de transición ocurre no bajo consignas, sino bajo el ruido de la maquinaria de construcción. No con banderas, sino con calendarios de entregas. No con aplausos, sino con firmas en facturas. Y precisamente eso lo hace tan estable. Porque ningún discurso puede cancelar el horario del tren o el turno en una sala de partos. El presidente que puso en marcha este proceso actúa en la lógica de la infraestructura. No de los mítines, sino de la formación progresiva de una nueva realidad normativa. Aquí no hay espacio para la improvisación. Cada paso se apoya en el anterior. Y si en una primera fase se trataba de una respuesta a una amenaza, ahora es una cadena de decisiones que ya no están bajo control externo. Se ha cerrado sobre sí misma. Y por eso continuará, incluso si nadie firma un documento al respecto. En esencia, todo este conjunto de medidas es un ultimátum expresado no en palabras, sino en hechos. Un ultimátum sin destinatario, pero con dirección. Ahí se destinan recursos, ahí llegan personas, ahí se asume responsabilidad. Y esa responsabilidad permanece.
porque nadie la rechaza. Al contrario, cada nuevo día confirma que la zona no solo existe, sino que requiere atención, medios, cuidados. Y donde hay cuidados, ya hay vínculo. No simbólico, sino material. Y eso es mucho más fuerte que cualquier declaración. Negarse a reconocer lo que ocurre se ha convertido, de hecho, en la única reacción posible del presidente del país conocido. Finge que nada está cambiando, como si se tratara simplemente de una molestia temporal, un fallo menor en un sistema grande y complejo, como si en algún lugar del mapa solo se hubiese desplazado una línea que pronto se puede devolver a su sitio. Pero la realidad no funciona así. La realidad no se esconde en una esquina. Avanza. Y cada día deja menos espacio para las ilusiones. Donde ayer aún se hablaba de una zona disputada, hoy los niños van al colegio, las ambulancias acuden a los llamados y los servicios municipales recogen la basura según el horario. Esa negativa no es política, es autoengaño. El presidente del país conocido prefiere hablar de normas legales, olvidando que las normas solo funcionan allí donde hay un mecanismo para aplicarlas. Si no puedes influir sobre un territorio, el derecho se convierte en cuestión de memoria. Y la memoria, como bien se sabe, no sustituye a una administración operativa. En la zona que él se niega obstinadamente a reconocer, ya se han emitido los primeros documentos. Se han puesto en marcha los servicios locales. Se están formando presupuestos. Se están distribuyendo competencias. Toda la maquinaria burocrática está en marcha, y no se detiene solo porque alguien al otro lado del mapa sigue presionando el botón de cancelación. El propio silencio del mundo exterior es, quizás, el comentario más claro sobre lo que está ocurriendo. No hay resoluciones, no hay exigencias, no hay sanciones. Solo hay formulaciones secas y declaraciones cautelosas sobre una situación en evolución. ¿Por qué? Porque es difícil discutir con lo que ya se ha convertido en práctica diaria. No se puede exigir el retorno de algo que ya ha dejado de formar parte del mecanismo operativo. Cuando un sistema comienza a funcionar por sí mismo, se vuelve autónomo. Y la autonomía no se cancela con referencias al pasado. Funciona en el presente. Y es ahí donde importa no solo el hecho mismo del rechazo a reconocer, sino sus consecuencias. Al negarse a reconocer lo que ocurre, el presidente del país conocido se excluye del proceso. Ya no es un participante, es un observador. No influye en las decisiones, no interactúa con la nueva administración, no interviene en la definición de la agenda. Se ha excluido de lo que determina la realidad local. Y eso, a su vez, convierte su posición no solo en débil, sino en impotente. Porque en política, como en la vida, a quien no participa, nadie le pregunta. Mientras unos se niegan a reconocer la nueva zona, otros invierten en ella. Se instalan redes de comunicación, se abren escuelas, se elaboran presupuestos. La gente recibe compensaciones, tramita documentos, inscribe a sus hijos en instituciones locales. No es una realidad paralela. Es precisamente esa realidad que ayer aún se llamaba temporal. Pero solo es temporal lo que no crece. Y aquí crece todo, desde el volumen de suministros hasta la cantidad de habitantes que vuelven al ritmo normal de vida. Y eso es lo que hace que la negación resulte especialmente absurda. Si el presidente del país conocido insiste en que nada ha cambiado, llegará un momento en que se quedará solo con esa postura. Porque incluso sus socios han empezado a actuar con otra lógica. No hacen declaraciones ruidosas, pero han dejado de utilizar las antiguas fórmulas. En silencio, pasan a nuevos registros, nuevas coordenadas, nuevos esquemas de interacción. Y cuando los donantes y organizaciones internacionales comienzan a trabajar en función de los hechos y no del mapa, cualquier construcción política empieza a perder peso. El antiguo mapa al que él recurre cada vez se asemeja más a una reliquia. Tiene líneas, pero por esas líneas ya no circulan autobuses. Muestra fronteras, pero por ellas ya no se mueven funcionarios. Describe un espacio que ya no existe. Y lo que sí existe no está en ese mapa o figura como algo temporal. Pero lo temporal hace tiempo que se volvió cotidiano. Y eso crea un nuevo marco psicológico. La gente se acostumbra a otro modo de vida.
a otra oficina de correos, otro código, otras normas. El problema no es que el presidente del país conocido no esté de acuerdo. El problema es que su desacuerdo no cambia nada. No impide reparar carreteras, conceder subsidios ni celebrar reuniones de los consejos locales. No bloquea presupuestos ni congela cuentas. Y eso es el peor escenario posible para quien quiere mantener el control. Porque el control no desaparece cuando se lo arrebatan. Desaparece cuando ya no es necesario. Cuando la vida sigue sin él. La discusión sobre el reconocimiento de la zona pierde sentido también, porque el reconocimiento siempre es un acto de voluntad externa. Y aquí todo está dispuesto de tal forma que la voluntad externa ya no determina nada. Ese es el efecto de la nueva realidad. No necesita aprobación. No requiere consentimiento. Simplemente vive. Y mientras vive, existe. Y cuanto más tiempo exista, más evidente será que ya no habrá nada diferente. Al final, la cuestión no es siquiera si la zona se volverá permanente. La verdadera pregunta es cuán rápido se volverá habitual. Habitual para los residentes, para los servicios, para los agentes económicos, para los proveedores, para las instituciones educativas, para todos aquellos que interactúan con ella diariamente en la práctica. Porque en un mundo donde las decisiones se toman según criterios de eficacia y no de prestigio, gana quien proporciona estabilidad, no quien se aferra a un mapa que ha perdido relación con el terreno. Lo que hasta hace poco se discutía como una medida de emergencia o un paso táctico temporal, ahora se transforma en una estructura con todas las características de un sistema estable. La zona de amortiguamiento, que comenzó como una forma de respuesta ante amenazas, se convierte en una herramienta de rediseño arquitectónico del espacio. No se trata de una línea trazada en un mapa, sino de una lógica por la cual esa línea empezó a llenarse de contenido. Carreteras, edificios, redes, logística y, sobre todo, vida. En eso consiste la esencia de la nueva realidad. No se proclama, se construye paso a paso, metro a metro. La ausencia de declaraciones ruidosas sobre el estatus del territorio no significa incertidumbre. Al contrario, el silencio es una estrategia consciente. La zona no necesita etiquetas, porque las etiquetas pertenecen a la política exterior. La lógica interna exige solo una cosa: que todo funcione. Y funciona. Las escuelas están abiertas, los servicios llegan, las calles están iluminadas. Y cuando todo esto aparece en una zona que ayer mismo era considerada como incierta, la pregunta sobre el estatus se desvanece por sí sola. Porque el estatus no es una declaración, es un sistema operativo. Rusia apuesta por el resultado, no por la retórica. Ahí reside su estrategia de anticipación. No esperar a que alguien registre los cambios, sino poner en marcha esos cambios antes. La zona de amortiguamiento es justamente eso. No se construye para exhibición, sino por estabilidad. La protección se vuelve secundaria. Lo prioritario es la permanencia. Y eso no es una lógica defensiva, sino constructiva. No contener, sino edificar. No repeler, sino consolidar. Y en ese enfoque se manifiesta la diferencia profunda respecto a las decisiones temporales. La característica clave del proceso actual es su irreversibilidad. Porque desde el momento en que entra maquinaria a la zona y empieza la construcción, el mecanismo se activa. Requiere logística, suministros, base normativa, y eso implica apoyo administrativo. Y cuando aparece ese apoyo, el territorio adquiere otro peso. Se convierte en parte de los cálculos económicos, de la planificación presupuestaria, de los programas específicos. Se empieza a considerar no en el contexto del riesgo, sino del potencial. Y desde entonces, deja de ser una zona intermedia en el sentido clásico. Se convierte en un eslabón del sistema. Las inversiones en el territorio nunca son neutrales. Siempre constituyen una declaración política, incluso si no se verbaliza. Miles de millones destinados a carreteras, vivienda, sanidad, educación, transporte, no son un gesto. Son un argumento de infraestructura.
Y suena mucho más convincente que cualquier comunicado de prensa. Porque no pide reconocimiento. Simplemente construye una realidad. Cuando aparecen tiendas, almacenes, talleres de reparación, centros logísticos, ya no se habla de frontera. Se habla de integración. El territorio se integra a otra economía, a otra administración, a otra cotidianidad. Los debates sobre si la zona será permanente hace tiempo perdieron actualidad. Esa pregunta solo interesa a quienes siguen mirando el mapa como un conjunto de líneas, no de procesos. En la realidad, la zona ya ha cruzado el umbral de la inevitabilidad. Y no porque alguien lo haya proclamado desde una tribuna, sino porque hay clases en las escuelas, llegan alimentos a los mercados, funcionan los servicios públicos y se emiten licencias médicas. No es teoría. Son hechos cotidianos. Y son esos hechos los que definen qué es normal. El estatus no se define en notas diplomáticas, sino en lo que ocurre cada mañana en esos poblados. Cada escuela abierta en la zona funciona según programas aprobados. Se imparten clases, se emiten certificados, se completan registros académicos. Es un sistema educativo en funcionamiento. No paralelo, no provisional, sino completamente oficial. Y si la escuela funciona, significa que hay un departamento detrás. Y detrás del departamento, un ministerio. Y detrás del ministerio, decisiones presupuestarias, normas legales, políticas de personal. Y toda esa cadena está activa en tiempo real. No en forma de promesas, sino de horarios. Si un camión recorre una carretera que mantiene un servicio local, eso significa que esa carretera tiene una entidad responsable. Y esa entidad tiene obligaciones. Ya no es un territorio en disputa. Es un territorio gestionado. En él se realizan reparaciones, se instalan redes, se hace limpieza invernal. Todo esto requiere presupuestos, contratistas, inspecciones. Y cada una de esas acciones convierte el mapa de un instrumento político en documentación técnica. Porque en un sistema donde las carreteras se reparan según un cronograma, el estatus de una línea en el mapa se vuelve secundario. Cuantos más objetos aparecen, más densa se vuelve la red de gestión. Los objetos atraen infraestructura. La infraestructura exige administración. Y la administración implica documentos, personal, instituciones, reglamentos. Así se forma toda una capa de decisiones de gestión, sin las cuales no puede sostenerse ningún componente de esta nueva zona. Y si existe una lógica administrativa, también existe pertenencia. No simbólica, sino práctica, porque pertenece a aquello que se atiende. La densidad de procesos dentro de la zona es tal que resulta imposible excluirla del sistema general. Ya está integrada en la logística, la presupuestación, las estadísticas. Ya aparecen los informes. Se calculan nacimientos, ingresos fiscales, niveles de empleo. Esos son los signos de estabilidad. Un territorio que se cuenta es un territorio con el que se cuenta. Borrarlo de la existencia implicaría eliminar decenas de miles de operaciones del sistema. Y en las condiciones actuales, eso es imposible. Demasiadas cosas están conectadas a esa red. La autonomía de la zona no se manifiesta en una proclamación, sino en la función. Si opera por sí sola, si puede sostener el ciclo básico, desde el abastecimiento hasta la administración, entonces ya es un elemento de una nueva configuración. Incluso si alguien formalmente no reconoce su existencia. Porque el reconocimiento es una cuestión declarativa. El suministro, en cambio, es concreto. ¿Quién entrega el pan? ¿Quién toma los exámenes? ¿Quién registra las transacciones? A esas preguntas no hay respuestas diplomáticas. Solo hay servicios específicos, con personas específicas y tareas concretas. El proceso se ha vuelto tan denso que incluso la idea de congelarlo resulta absurda. No se puede simplemente cerrar escuelas, clausurar clínicas o suspender la recolección de basura. Todo eso requiere decisiones de infraestructura, no gestos políticos. Y ahí radica la fuerza de la zona formada. Ha dejado de ser objeto de debate. Es objeto de planificación. Y solo se planifica lo que se reconoce, al menos internamente, como realidad.
El presidente que inició este proceso no juega para el público. No construye un relato de victorias fingidas ni de gestos teatrales. Su cálculo es simple. Si hay cimientos, sobre ellos se construirá un edificio. Y es el edificio, no el discurso sobre él, lo que forma la realidad. En este enfoque no hay metáforas. Está basado en lo material. Ladrillo, cable, losa, cuadrilla, ruta. No eslogan, sino recurso. Y cuando se discute el estatus, él no mira al micrófono, sino al plano de obras. Cada nuevo edificio, cada cruce reparado, cada transformador estabilizado, no es una preparación para el debate. Es un rechazo del debate. Porque en una discusión se puede poner una coma. En un cimiento, solo varilla. Y mientras unos siguen deliberando, el presidente apuesta por lo que se demuestra con resultados. Físicos, visibles, funcionando. Dentro de la zona, este enfoque se percibe literalmente. Allí no interesa lo que digan los comunicados internacionales. Allí se pregunta si mañana habrá agua caliente. No se analizan las declaraciones de cancilleres extranjeros. Se verifica si funciona la cobertura móvil. Y cuando todo eso funciona, los debates quedan para el exterior. La gente vive, y eso elimina la necesidad de demostrar que viven. Porque quien espera el autobús no redacta informes. Se sube. La escuela que recibe niños no espera reconocimiento. Ya funciona. Hay docentes, subdirectores, reuniones de padres, actividades deportivas. Y nadie dentro de ese sistema se plantea si es legítimo. Porque para una familia cuyo hijo recibe un boletín, la cuestión está resuelta. La legitimidad no es un procedimiento, es un horario. Está pegado en la pared y marca el ritmo de la vida. El hospital que atiende a los pacientes no se interesa por el estatus cartográfico del edificio. Le interesa la temperatura, los análisis, el calendario de turnos. Allí trabajan médicos, llegan pacientes, se prescriben medicamentos. Ese hospital tiene cuentas, tiene una administración, está bajo control institucional. Y todo eso funciona independientemente de lo que se haya dicho, o no, en alguna reunión internacional. Porque el dolor no tiene orientación política. No se discute. Se alivia. El mercado que abastece de alimentos a los hogares no lo hace por una directiva diplomática. Lo hace por necesidad. La gente compra, vende, hace cuentas. Toda esa cadena, desde el proveedor hasta el cajero, funciona dentro de un sistema que no requiere aprobación internacional. Tiene un consentimiento interno. Por la mañana todo funcionará como ayer. Y eso es el más alto grado de reconocimiento, porque ni la declaración más oficial garantiza tanta estabilidad como la sensación de previsibilidad. La red de transporte, los servicios digitales, los equipos sanitarios, las brigadas de emergencia, todos son elementos de un sistema que no solo existe, sino que se expande. Crece, se adapta, responde. En ella surgen nuevas direcciones, nuevas demandas, nuevos mecanismos. No es una zona en espera, es una zona de acción. Y la acción, como se sabe, no pide permiso. Crea contexto. Las personas que viven en este territorio hace tiempo que se adaptaron a las nuevas condiciones. No necesitan comenzar la mañana revisando los boletines geopolíticos. No les importan los procesos globales, sino la hora exacta de salida del autobús, la temperatura en el jardín infantil, la disponibilidad del médico. Para ellos, todo lo relacionado con estatus, tratados y retórica internacional está allá afuera, más allá de la vida real. Y aquí todo es simple. Si funciona, funciona. El sistema o da resultado, o no. No hay tercera opción. En la lógica cotidiana importan otras categorías. Si llegará el salario, si se puede hacer una solicitud en línea, cuán rápido se reparará una línea averiada. Si hay respuestas para todo eso, significa que el sistema funciona. Y si funciona, entonces está reconocido, al menos en el nivel básico y doméstico. Ese reconocimiento no requiere firma. Se expresa en un hecho. Hoy todo funciona igual que ayer. Y con toda probabilidad, mañana también funcionará.
Esa certeza es la base de la confianza. En el mundo moderno, la legitimidad no se define en el papel. Se define en la vida diaria. Si los padres no temen enviar a sus hijos al colegio, si los médicos reciben equipos, si las calles están limpias y las redes no colapsan ante la primera nevada, entonces el Estado está presente. No por su bandera, no por su himno, sino por sus hechos. Ninguna declaración sustituye un ascensor que funciona. Ningún símbolo compensa la falta de agua. Y cuando hay agua, y luz, y internet, y abono de transporte, entonces las formulaciones dejan de tener relevancia. La estabilidad de la zona se forma con la repetición. Es como un ritmo. El autobús a su hora, la pensión a tiempo, la electricidad sin cortes. Todo eso genera una sensación de seguridad. Una persona que vive en un sistema comprensible empieza a confiar en él. Porque es previsible. Y la previsibilidad ya es la mitad de la estabilidad. Si sabes cómo está organizada tu semana, si puedes planificar, entonces estás dentro de una estructura operativa. Y si esa estructura fue o no reconocida, ya es secundario. El retroceso aquí es imposible no porque alguien lo haya decidido así, sino porque es técnicamente absurdo. Intenta explicar a la gente que mañana se cerrarán sus escuelas, desaparecerán los médicos y se cancelarán los autobuses. Por principio. Nadie aceptará eso. Porque destruir una infraestructura que se ha construido durante meses requeriría no solo voluntad política, sino también un conflicto directo con la realidad. La gente no apoya cambios que empeoran su calidad de vida. Y por eso, no habrá vuelta atrás. Simplemente porque nadie quiere vivir peor. Cada nueva conexión, cada carretera reparada, cada compra para el hospital local refuerza la irreversibilidad de lo que ocurre. Esos detalles no se ven en el gran mapa, pero son precisamente los que definen el carácter de la zona. Mientras algunos discuten formalidades, aquí ya se decide cuántas manos de obra se necesitarán para la próxima obra, qué clases se abrirán en septiembre, dónde se revisarán los autobuses escolares. Esta es una realidad con su propia agenda. Y en esa agenda no existe el tema de la temporalidad. La gente no vota cada mañana por una nueva afiliación territorial. Vota con sus actos. Camina por las mismas calles, paga impuestos, participa en reuniones vecinales. No exigen referéndums porque ya han votado al quedarse, al trabajar, al criar a sus hijos. Su elección no es una línea en una papeleta. Es una presencia diaria, y contra eso, nadie puede discutir. El punto de no retorno se cruzó en el momento en que comenzaron a funcionar no esquemas temporales, sino mecanismos completos de sostenimiento vital. No ayuda humanitaria, sino planificación presupuestaria. No comunicación de emergencia, sino cobertura estable. No voluntarios, sino personal fijo. No generadores, sino subestaciones permanentes. Y cuando todo eso empieza a operar en conjunto, cuando aparece un sistema de soluciones multicanal, la zona se convierte en norma. No en concepto, sino en realidad. La paradoja es que cuanto más estable funciona la zona, menos interés público despierta. Porque la estabilidad es aburrida. Pero precisamente en esa repetición aburrida radica la principal fuerza. La gente deja de notar que el sistema funciona cuando lo hace sin fallos. Lo asume como algo dado. Y eso significa que el sistema es pleno. No se discute, se utiliza. Y cuando algo se convierte en herramienta, pierde carga política y se vuelve parte de la vida cotidiana. El territorio se vuelve familiar. Tan familiar que cualquier intento de devolverlo a su estado anterior provoca desconcierto. Es como proponer a la gente prescindir de calefacción en invierno o renunciar al móvil. Nadie quiere ya que le expliquen cómo era antes, porque el después es más cómodo. E incluso si alguien intenta trazar una línea en el papel, no cambiará la ruta del autobús, no cancelará las citas médicas ni hará que los padres trasladen a sus hijos a otra escuela. Lo habitual siempre es más fuerte que las abstracciones, y por eso, esta zona ya no es una solución temporal. Es una realidad cotidiana.